Esta guerra que se está desarrollando en Ucrania, en realidad está reescribiendo la historia y está allanando el camino para un nuevo orden mundial. Millones de personas han sido desplazadas, y las consecuencias económicas durante esta guerra continúan sin ninguna solución interna, como la crisis alimentaria que se avecina en todo el mundo. Estamos hablando de una crisis, pero muchos países ya se enfrentan a las ramificaciones de esta crisis alimentaria que ha sido provocada por la invasión rusa a Ucrania. El primer ministro italiano, Mario Draghi, habló con el presidente ruso, Vladimir Putin, sobre este tema. Aceptó que este problema existe, pero se ha negado a asumir la culpa por ello. Moscú culpa de toda esta crisis por las sanciones de Occidente a Rusia. Así es como realmente se está desarrollando. La guerra en este país afecta el comercio y la diplomacia a nivel mundial, menos para Estados Unidos de América, que cree en el acaparamiento, tanto de las vacunas COVID-19 o las importaciones de alimentos. Pero para el resto del mundo, están esperando la crisis, porque Ucrania es uno de los mayores exportadores de trigo, maíz, aceite de girasol y también fertilizantes. Pero con los puertos bloqueados, gran parte de ese flujo al resto del mundo se ha detenido totalmente. Rusia misma es un importante exportador de granos, pero este bloqueo es una forma de venganza. Putin está contraatacando a un aluvión de sanciones que Occidente ha impuesto a Rusia. Pero este juego de culpas no va a ayudar a poner fin a la crisis. Cuando Occidente impuso las sanciones, sabía de las consecuencias que iban a venir con ello, y esta es solo una de las consecuencias que ahora está golpeando al resto del mundo. Esto no significa que Estados Unidos y sus aliados no estuvieran preparados con un plan B. Washington ha dicho que los alimentos, los fertilizantes y las semillas están exentos de sanciones, por lo que no debería haber escasez. Pero, ¿Occidente espera que Rusia sea razonable después de las sanciones? ¿Realmente Estados Unidos cree que Rusia enviará granos a los mismos países que están infligiendo pérdidas financieras a su nación? La Organización Mundial del Comercio dice que casi 25 millones de toneladas de grano están en el almacenamiento de Ucrania y otros 25 millones de toneladas podrían ser cosechadas para el próximo mes. Los países europeos han tratado de transportar los granos por ferrocarril, pero los trenes solo pueden transportar una pequeña fracción de lo que produce Ucrania. La verdad es que los barcos son necesarios para la mayor parte de las exportaciones, y eso solo es posible una vez que la guerra haya terminado. Pero con 3 meses cumplidos de guerra y el 4º mes en curso, la incertidumbre sobre cuándo terminará esta guerra y cuándo terminará la crisis alimentaria que ha provocado este conflicto son preguntas para las que nadie tiene una respuesta inmediata. La guerra en Ucrania y su impacto global dominaron las sesiones en las montañas suizas. Cientos de asistentes debatieron sobre posibles soluciones a la crisis alimentaria, energética y económica que amenaza a todo el mundo. En la clausura habló el canciller alemán, quien advirtió ante todo de las hambrunas, que ya son una realidad. La pandemia y la guerra de Rusia contra Ucrania amenazan con revertir los avances del desarrollo de las últimas décadas, algo especialmente dramático en la lucha contra el hambre y la pobreza. Si no actuamos con rapidez y decisión, nos enfrentaremos a la mayor hambruna mundial en décadas. Por eso, en nuestra presidencia del G7, hemos lanzado una alianza para la seguridad alimentaria global con el Banco Mundial. Alemania contribuye con 500 millones de euros. La crisis alimentaria internacional amenaza sobre todo a los países más pobres de Asia y África. Es un momento muy difícil para los países africanos porque se quedan al margen. Los países luchan contra el cambio climático y la pandemia de coronavirus agravó su endeudamiento y provocó que pasen hambre 125 millones de personas en todo el mundo, el 30% de ellas en África. Y hay otros 100 millones de personas en riesgo. Pero al final, tras abandonar las montañas suizas y regresar a casa, lo que hay que hacer es implementar los planes. Indigentes que no tienen nada para llevarse a la boca en las calles de Sao Paulo. Brasil, el mayor productor de alimentos de América Latina, pasa hambre. La inseguridad alimentaria en este país afecta principalmente a las familias más pobres, a las mujeres y a las personas de entre 30 y 49 años, cuyos hogares son los que tienen mayor número de hijos. Es una situación alarmante al más alto nivel. La seguridad alimentaria en todo el mundo está en peligro debido a la subida del precio de los alimentos, y no solo por la guerra en Ucrania, sobre todo del trigo, el maíz y el gas utilizado para cocinar.
Según la Fundación Getúlio Vargas, Brasil consiguió importantes avances en la lucha contra el hambre desde que el entonces presidente Luis Ignacio Lula da Silva pusiera en marcha entre 2003 y 2010 programas para reducir la pobreza. Pese a ello, la situación se agravó con la grave recesión en el país entre 2015 y 2016, la política menos social de Jair Bolsonaro y la pandemia de COVID-19. La pobreza ha aumentado mucho entre las mujeres, pero también a nivel infantil. Estos grupos se encuentran en situación de vulnerabilidad. La población en Brasil tiene dificultades para encontrar alimentos, a pesar de ser un gran productor mundial, sobre todo en el sector agrícola. Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, 117 millones de brasileños, el 55% de la población, no siempre realiza 3 comidas al día. No tengo hogar. Si no fuera por este plato de comida de R$1, hoy no comería. Organizaciones internacionales advierten que la crisis mundial del hambre se intensificará como resultado de la guerra de Ucrania y las sanciones occidentales. Con el aumento de los precios de los alimentos, muchos se lo piensan 2 veces antes de cenar en restaurantes de lujo. Comer en casa sería una opción más atractiva, pero uno también tendría problemas sobre el precio en las compras. Nuestra reportera arroja luz sobre cómo la gente está lidiando con la preocupante tendencia. Se levantaron las medidas de distanciamiento social. Podríamos haber esperado una avalancha de negocios en los restaurantes, pero eso no ha sucedido del todo debido a los precios disparados. Al salir a cenar, siento que el mismo dinero no llega tan lejos. Creo que los precios han subido alrededor de un 10%. Vine a un restaurante local y pedí sangueón para ver lo caro que es. La panceta de cerdo, un corte ampliamente considerado en Corea como asequible, pero la gente está descubriendo que eso es menos cierto. Ahora, 68.000 won, eso es más de $50, y hace solo un año era mucho más barato. Según las estadísticas de Corea, el precio de samgyeopsal en un restaurante subió casi un 8% en abril en comparación con el año anterior. Los consumidores lo están sintiendo, y también es difícil para los propietarios de restaurantes. El precio de todo ha subido, ya sea importado o nacional. Estoy teniendo dificultades para dirigir este restaurante. No es solo el lado de Sanjop, sino el costo de salir a cenar en general, que según estadísticas Corea aumentó un 6% el mes pasado con respecto al año anterior. Podrías ahorrar dinero comiendo en casa, pero no tanto como antes. En un viaje a la tienda de comestibles para hacer sangre para una familia de 4, solía gastar 100.000 wons, pero en estos días me costó alrededor de 130.000 wons. Fui a la tienda a ver por mí mismo, y recogí los ingredientes que necesito para hacer samgyeopsal para 4 personas, y efectivamente, los mismos artículos habrían costado mucho menos en marzo. No solo los precios de los alimentos están exprimiendo a los hogares, los consumidores también están pagando más en la gasolina. Los precios de los productos derivados del petróleo en abril se dispararon en más del 34% durante todo el año. Y no va a ser tan transitorio como algunos esperaban. El ministro de Finanzas, Cho Kyung-go, dijo el viernes que es probable que la inflación del país aumente por encima del 5% y permanezca allí por un tiempo. Para estabilizar los precios desbocados, el gobierno anunciará nuevas medidas la próxima semana. Un experto dice que la clave es aumentar la oferta. Bueno, creo que el gobierno debería concentrarse en tratar de aumentar el suministro de alimentos donde puedan. Así que, el gobierno tal vez no debería conceder subvenciones a los agricultores para que los alimentos puedan elevarlos de precio. Rusia muestra el ensayo de un nuevo misil de crucero hipersónico que vuela a 9 veces la velocidad del sonido. Lo ha lanzado en el mar de Barents, en el Ártico, y según Moscú ha sido un éxito. El misil ha recorrido una distancia de unos 1.000 kilómetros. Y en Ucrania el avance ruso se ha acelerado en la región del Donbass. Moscú va ganando terreno, asegura que ha conquistado la localidad de Liman, muy cerca de Severodonetsk. Es un paso más de su ofensiva.
Y en este contexto, Zelensky insiste en que el Donbass nunca será ruso. Acusa al Kremlin de genocidio. Cree que la guerra podría acabar en semanas si tuviera más apoyo de Occidente. Putin vuelve a definir esta invasión como una operación militar especial contra grupos neonazis. Hace falta llegar al Donbass para percibir desde el primer instante que Ucrania es un país en guerra. En esta tierra de agricultores y mineros, muchos se han marchado. Kramatorsk, capital administrativa, es una ciudad fantasma. Las sirenas suenan continuamente para los pocos que quedan. En un antiguo hospital vemos los efectos de la guerra en los más débiles. Esto es lo que Victoria y su madre pudieron llevarse de su casa en Severodonetsk. Yo voté a Zelensky, pero ahora me siento abandonada. Nos habla en ruso, la lengua que se escucha en esta zona. El personal del centro nos dice que unos cuantos quieren volver a sus casas. Acaben en manos de quien acaben. Aquí tampoco son dueños de sus vidas, dicen. En los últimos días los rusos han avanzado con una agilidad llamativa. Carreteras que ayer eran seguras hoy pueden dejar de serlo. El frente es volátil e incierto.